Bueno, después de un tiempo retomo estas breves pláticas, breves charlas que quiero compartir con aquellos a los que puedo llegar, que no son una obra de erudición ni una disertación académica, sino pequeños comentarios destinados a interpretar un poco la historia, sobre todo la historia de nuestra civilización, ¿no? Hitos, momentos en esa historia, tampoco son clases de historia, sino breves comentarios que ayuden por ahí a alguno a iluminar o a esclarecer o a ver, no que me considere iluminado, que pueda ayudar a otros. Pero bueno, compartir con ustedes, con aquellos a los que pueda llegar a tener acceso, para bueno, generar alguna idea, alguna reflexión, alguna luz, si se puede. Y esta breve charlita la quería dedicar a un tema que voy a denominar la poscristiandad, que en realidad es a los últimos siglos de la poscristiandad que me quiero referir. Poscristiandad, ¿por qué? Porque hubo una cristiandad, la cristiandad de la Edad Media, esos 10 siglos de civilización greco-romana cristiana que abarcó al occidente de Europa. También tuvimos una cristiandad del este, Bizancio y sus herederos, luego el imperio ruso. Pero bueno, me limito a Occidente y sabemos que esa poscristiandad la podemos iniciar. Algunos toman el siglo XIV con ciertas ideas filosóficas que empiezan a circular, que es el nominalismo, pero que en realidad la cristiandad estalla, se divide, se rompe y comienza todo un proceso de disolución a partir del siglo XVI con la Reforma Protestante. También hay una reacción, ¿no? La llamada, para algunos mal llamada, Contrarreforma a partir de Trento, toda una iglesia moderna y una civilización cristiana moderna, sobre todo encarnada en la hispanidad, que responde a la modernidad como ruptura. Sin embargo, no voy a entrar ahora en análisis, en disquisiciones de la hispanidad, del barroco, algunos cuestionan aspectos de lo mismo, pero bueno, fue una reacción contra la modernidad como ruptura. Pero decía que sin embargo, esa modernidad, tanto en el mundo protestante como en el mundo católico, todavía guardaba elementos de un orden social natural que pervivieron a pesar de los desastres y de las crisis, las revueltas y las guerras tremendas que se desencadenaron a partir de esos hechos, ¿no? La gran ruptura final, tremenda, que va a venir a disolver toda vida social, todos los fundamentos más profundos de la vida social, que hoy los vemos totalmente desfigurados, destruidos. Bueno, comienza con la Revolución Francesa, que se gesta a partir del pensamiento de la Ilustración. Pero la Revolución Francesa es una revolución que viene a romper lo social, una revolución social, política, ideológica, por supuesto ya lo dije, fundada en los principios de la Ilustración, pero que destruye los fundamentos básicos del orden social. Paralelamente a esta revolución destructiva, se dio otro proceso de cambio, de transformación, la revolución tecnológica, industrial, ¿no? Que también va a transformar la vida del hombre y que combinadas ambas realidades va a ser una bomba de tiempo. Se transforma la vida del hombre, su relación con la naturaleza, con los ciclos de la naturaleza, se aceleran las comunicaciones, las necesidades de nuevos mercados, de materias primas, búsquedas de colonias, choques entre potencias. Bueno, todo esto es una gran bomba de tiempo. Decía, por supuesto que no podemos negar que todos estos, lo aclaro, ¿no? Estos cambios tecnológicos
tuvieron un saldo altamente positivo de los cuales nosotros nos beneficiamos. Hoy día, este medio que estamos utilizando, por ejemplo, o la medicina, lo que ha avanzado, no tiene nombre y es realmente algo muy rescatable, como dicen, el nivel de vida. Pero hubo otros elementos profundos de la vida humana, que son también parte de la vida humana, que se han perdido, se han disuelto, han sido profundamente dañados, atacados. Bien, por supuesto que este proceso de revoluciones finales del 18, que se acelera en el 19, es un siglo de revueltas, de revoluciones, del triunfo de lo que se va a denominar el liberalismo en muchos países de Occidente, pero decía que por supuesto esto va acompañado de reacciones. Ya con la misma Revolución Francesa tenemos la gesta de la Vendée, una respuesta política, social, militar a lo que fue la Revolución Francesa, o luego, pocas décadas después, en España lo que va a ser el carlismo, o figuras, jefes, grandes jefes, y hubo líderes que quisieron enfrentar la revolución. Me viene a la mente García Moreno, por ejemplo. Pero también figuras de talla intelectual, un Donoso Cortés, que vivió pocos años, murió joven, pero que vio con claridad lo que era aquel mundo y hacia dónde iba ese mundo. O un poquito más adelante un Vázquez de Mella, un Maurras en Francia. Hay reacciones tanto en el campo social, político, como en el campo intelectual. Sin embargo, la modernidad siguió avanzando, entre comillas, aunque para los grandes defensores de la misma sí avanzó, y terminó estallando. El siglo XX fue justamente el que recogió todos esos cambios, esas transformaciones que se venían dando, esas rupturas, y fue el siglo de las grandes guerras y revoluciones. Guerras y revoluciones de un poder de destrucción como no ha tenido nunca la historia anterior. Siempre se suele presentar la Edad Media, la Edad Oscura, los tiempos luego el absolutismo con esas guerras tremendas. Y luego vino la luz de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de las revoluciones, Revolución Rusa o la de México anteriormente, lo que fue México, ¿no? Con la persecución religiosa que hubo allí, o la España de los años 30. Entonces, y por esto es que el siglo XX fue el siglo de los mártires, realmente. Realmente un mundo construido o destruido a partir de la disolución que se inició allá a finales del siglo XVIII. Este mundo del siglo XX ha llegado a su fin. Tenemos la Primera Guerra Mundial, las reacciones, las revoluciones, las reacciones nacionalistas, la Segunda Guerra Mundial, un mundo construido por los vencedores dividido, la Guerra Fría, el fin del comunismo a finales de los años 80 y en los 90, un nuevo orden mundial. Ese mundo del siglo XX terminó, tal vez antes del final del siglo XX. Un mundo, ya dijimos, destructor en lo espiritual, en lo intelectual, en lo material. Otro mundo se está creando, se está gestando. Todavía no hemos visto el poder de destrucción material del siglo XX, aunque hay indicios, pero estamos viendo algo tal vez más terrible que se esté gestando, que se esté creando, y que no sabemos cómo termina esta historia, o sí sabemos cómo termina. La historia termina bien, escatológicamente hablando, termina bien, más allá de la historia, con el triunfo final del Rey de Reyes. Pero mientras tanto, esta historia nuestra, sabemos que marcha hacia un poder mundial,
poder un anticristo, pero bueno, somos protagonistas, estamos viendo esta película, ya veremos lo que Dios nos permita ver en esta vida, bueno, su final.